Este video trata acerca del tema de reproducción sexual y asexual y meiosis. El primer tema es reproducción sexual y asexual. La reproducción es el proceso de la naturaleza que tiene como objetivo generar nuevos individuos a partir de otros existentes, sea con características iguales o semejantes a las de sus progenitores con el fin de perpetuar y conservar su especie. Existe una gran variedad de organismos que se diferencian por su tipo celular, organización, hábitat, origen evolutivo, entre otras muchas particularidades. Por lo tanto, su reproducción no se lleva a cabo de la misma forma. En general, en la naturaleza se pueden distinguir dos tipos de reproducción. La primera es la sexual, que es en la que son necesarios dos progenitores. Sin embargo, lo esencial en esta reproducción es la participación de dos células especializadas o gaméticas, las cuales se unen para formar a un nuevo individuo. En este proceso, ambas células aportan material genético para que el individuo resultante obtenga características de ambas células. Esto ofrece una ventaja evolutiva con respecto a los organismos de reproducción asexual. Su estructura consta de una célula gamética que se une con otra y a su vez producen una nueva célula. El segundo tipo de reproducción es la sexual, que es en la que se involucra a un solo progenitor a partir del cual, por medio de división, gemación, esporulación o fragmentación, generará dos o más individuos los cuales obtendrán los mismos caracteres hereditarios del progenitor. Su estructura consta de una célula que da otra y esta a su vez se reproduce en otras dos. Primero tenemos que los organismos pertenecientes al reino bacteria, representados por miembros con tipo celular procariota, o sea que carecen de núcleo, se reproducen por medio de la bipartación. En cambio, en otros organismos como las levaduras, el proceso de reproducción se lleva a cabo por un proceso llamado gemación, donde a diferencia de la fisión binaria, la célula madre no se divide en dos células hijas iguales en tamaño. Tenemos también la fragmentación, que es el proceso de reproducción asexual que llevan a cabo diferentes tipos de organismos como los gusanos planos o platelmintos. Y por último está la esporulación, que es otro proceso de reproducción en el que se forman las esporas, las cuales son células especializadas con una cubierta resistente que funciona como protección a la célula en condiciones no favorables como el calor. Reproducción de los animales. Como primer tema tenemos la generación de gametos, que es conocida como la gametogénesis masculina y femenina. Este proceso consta de 4 fases, las cuales mostraré a continuación: fase de multiplicación, fase de crecimiento, fase de maduración y fase de diferenciación. Un ejemplo de gametogénesis sería la masculina que tenemos aquí. Su nombre sería espermatogénesis, la cual consta de las 4 fases: fase de multiplicación, fase de crecimiento, fase de maduración y fase de diferenciación, lo cual crea los espermatozoides masculinos. A continuación, en estas tablas se da de una manera más extensa lo que serían las 4 fases de la gametogénesis y explica lo que sería la espermatogénesis y ovogénesis. La fase de fecundación puede variar de un tipo de organismo a otro. En el reino animal existen las fecundaciones interna y externa. En el reino animalia, una vez que la fecundación se lleva a cabo de forma externa o interna, podemos clasificarlos según la forma en que el embrión se desarrolla de la siguiente manera, las cuales serían 3. La primera sería ovíparos. La hembra deposita el huevo y el embrión se desarrolla en él. Ejemplos de este tipo de animales son las aves, anfibios, reptiles y peces. La segunda sería vivíparos. Los animales se desarrollan dentro del útero de la hembra y nacen a través del canal vaginal. Ejemplo de este tipo de animales son los mamíferos como el ser humano. Y la tercera sería ovovivíparos. Los huevos fecundados se encuentran dentro de la madre. Sin embargo, en el proceso de nacimiento, durante el trayecto uterino, se va rompiendo el cascarón de tal forma que nacen directamente de la madre. Ejemplo de este tipo de animales son las serpientes y algunos insectos. Reproducción de las plantas. ¿Qué es la reproducción vegetal? Dentro del ámbito de la botánica se entiende por reproducción vegetal el conjunto de mecanismos mediante los cuales se pueden multiplicar los vegetales. Tipos de reproducción de las plantas. En el proceso de reproducción de los vegetales existen dos tipos de reproducción vegetativa: reproducción sexual y reproducción asexual. Reproducción sexual de las plantas es la más habitual, donde se presenta en las plantas con semilla. Esta se origina a partir del material genético de dos especies con la unión de un gameto femenino y uno masculino. Asimismo, puede ocurrir tanto por alagamia como la fecundación, que se presenta entre dos plantas diferentes por agentes externos como el viento o animales polinizadores, y reproducción asexual de las plantas, sobre todo en las plantas vasculares, por esporas. Se origina a partir del proceso de mitosis celular y obteniendo una nueva especie idéntica al su progenitor.
Características de la reproducción de las plantas. Así como diversas plantas superiores tienen una diversidad de historia de vida, también lo es tan grande en la diversidad de sus sistemas reproductivos, presentándose en todos los vegetales. La reproducción sexual como asexual, la mayoría producen esporas para la dispersión o el desarrollo de un nuevo ejemplar. En algunas solo hay dos clases de apareamiento. Este proceso impacta en la cantidad y distribución de la diversidad genética. Al mismo tiempo es necesario para la perpetuación de las plantas en el medio ambiente. Están limitados a reproducción sexual para producir nuevos ejemplares de su misma especie y su ventaja es el mantenimiento por generaciones de una gran diversidad genética. Ejemplos de reproducción vegetativa: determinadas raíces, por estolón, por espora, tubérculo, esqueje, bulbo. Reproducción vegetativa en bulbos. Los bulbos se producen por plantas monocotiledóneas. En esta, su estructura es modificada para su almacenamiento y reproducción. La meiosis, proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de información genética de una célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son células sexuales como espermatozoides y óvulos. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, en la profase, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación, y es donde los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos, y al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la fase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromatidas y se empiezan a secar poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromatidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear donde se forman 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas de la célula general original. A esto se le denomina células diploides, porque también conservan la misma cantidad de cromosomas que la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1. Solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar a la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando llegan a la telofase 2, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, que al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. En total, cada uno aporta 23 cromosomas que al unirse forman una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. División celular sin control, cáncer y otras enfermedades. Un error en las células puede hacer que se desarrolle un cáncer. Los factores que lo propician son hereditarios externos, por ejemplo, la exposición al sol, las sustancias químicas y el proceso de envejecimiento. Los factores que producen el cáncer, entre las causas que pueden producir mutación celular, se cuentan con rayos ultravioleta, los rayos X y las sustancias químicas, entre ellas el benzopireno, un hidrocarburo policlítico aromático que se origina por la combustión y que es inhalado sobre todo por los fumadores. La protección natural contra el cáncer. La naturaleza cuenta con un sistema de protección contra mutaciones celulares. Se trata de un mecanismo de repartición formado, por ejemplo, por enzimas que controlan constantemente el ADN y lo mejoran. Otras enzimas destruyen células dañinas que producen transformaciones en las células cancerosas. Por eso también este mecanismo puede fallar. Por ejemplo, porque las enzimas que controlan los daños celulares tengan a su vez una falla en el ADN o porque no estén en condiciones de cumplir con su tarea. También puede suceder que las enzimas tengan demasiado trabajo y no lleguen a cubrir toda la demanda celular. Entonces es posible que no se detecte el daño celular, lo cual se convierte en un cáncer.